¿Alguna vez te has preguntado por qué una mujer puede olvidar con relativa facilidad a quien le dijo todo lo que quería escuchar, pero nunca termina de olvidar a quien guardó silencio? La mayoría de los hombres cree que para ser recordado necesita decir más, expresar más, comunicar más, que el que habla queda grabado, que el que calla desaparece. Entonces invierte en palabras esperando que las palabras construyan presencia permanente. Pero cuando un hombre guarda silencio desde un lugar de convicción genuina, cuando ese silencio no es vacío, sino la expresión de algo sólido que existe dentro, activa en ella una serie de mecanismos que ninguna cantidad de palabras podría activar. Y esos mecanismos son exactamente los que hacen que ese hombre sea imposible de olvidar. Hoy te voy a revelar los 10 motivos por los que las mujeres nunca olvidan a quien guardó silencio. No para que uses el silencio como táctica, sino para que entiendas por qué el silencio que viene de quien realmente es tiene un peso que las palabras raramente alcanzan. Suscríbete y activa las notificaciones. Y si entiendes que el silencio más poderoso es el que no necesita explicación, déjame en los comentarios: mi silencio habla por mí. Esta frase es tu declaración. Vamos allá. Número 1. El silencio crea un misterio que las palabras habrían resuelto y destruido. El primer motivo por el que las mujeres nunca olvidan a quien guardó silencio tiene que ver con algo que las palabras hacen de forma inevitable cuando llegan en abundancia: resuelven el misterio. Y lo que no tiene misterio no ocupa espacio en la memoria de la misma forma que lo que sí lo tiene. Cuando un hombre habla extensamente sobre lo que siente, lo que piensa, lo que quiere, lo que teme, lo que busca, entrega un mapa completo de su interior. Ese mapa puede ser interesante, puede incluso ser fascinante en el momento, pero tiene una consecuencia inevitable: ya no hay nada que descubrir. La exploración terminó antes de mí, no sin comenzar, porque el territorio fue entregado sin necesidad de recorrerlo. Cuando un hombre guarda silencio, ese mapa no existe. Lo que hay en su interior no fue revelado, sino sugerido. La mente de ella no tiene información suficiente para cerrar la pregunta sobre quién es realmente, y la mente no abandona las preguntas que no puede cerrar. Vuelve a ellas, las procesa desde distintos ángulos, busca en cada interacción pasada señales que ofrezcan información adicional, y todo ese proceso de retorno y búsqueda es lo que construye la presencia permanente en la memoria. Marco Aurelio escribió: «No digas poco con muchas palabras, di mucho con pocas. El silencio es la forma extrema de ese principio. Dice más que cualquier explicación porque obliga a la mente de quien lo recibe a completar lo que falta. Y lo que la mente completa por sí misma siempre tiene más peso emocional que lo que fue entregado directamente». El misterio que el silencio preserva es exactamente lo que la memoria de ella nunca puede cerrar del todo. Número 2. Comunica autocontrol en un mundo donde el autocontrol es escaso. El segundo motivo tiene que ver con lo que el silencio revela sobre el carácter del hombre que lo sostiene. En un mundo donde la mayoría de las personas expresa lo que siente en el momento en que lo siente, donde la reacción inmediata es la norma y la moderación es la excepción, guardar silencio con convicción comunica algo sobre el carácter que la elocuencia no puede comunicar de la misma forma. El autocontrol no se declara, se demuestra. Y una de las demostraciones más claras de autocontrol que existen es la capacidad de no decir lo que uno siente cuando sería más fácil decirlo, de no reaccionar cuando la reacción sería más cómoda, de no llenar el silencio con palabras cuando el silencio incomoda a los demás, pero no a uno mismo. Hay una diferencia fundamental entre no hablar porque no se tiene nada que decir y no hablar porque se tiene suficiente mundo interior para no necesitar que el exterior lo llene. El primer silencio viene de la ausencia. El segundo viene de la plenitud, y esa diferencia es completamente perceptible, aunque raramente se articule de forma consciente. Se siente en la calidad del silencio, en la presencia que lo habita, en si ese silencio produce incomodidad en quien lo sostiene o simplemente es. Esa capacidad de sostener el silencio sin necesidad de llenarlo, sin la ansiedad que el silencio produce en quien no tiene suficiente mundo interior para habitarlo,
comunica algo sobre la solidez interna de ese hombre que las palabras más elaboradas raramente logran comunicar. Porque las palabras pueden ser construidas, el autocontrol genuino puede ser fingido por periodos sostenidos. Séneca escribió: "El que habla más de lo necesario muestra que no tiene control sobre sí mismo, y la contraparte de ese principio es igualmente válida. El que guarda silencio cuando las circunstancias empujan a hablar demuestra exactamente el control que la mayoría no tiene". Esa demostración queda grabada porque es rara, y lo que es raro en un mundo de ruido constante queda grabado de una forma que el ruido adicional no puede lograr. Número 3. Hace que cada palabra que sí dice tenga un peso desproporcionado. El tercer motivo opera sobre la economía de la atención y sobre cómo el valor de cualquier bien está determinado en parte por su escasez. Cuando un hombre habla constantemente, cada palabra que dice compite con todas las anteriores por la atención de ella. El volumen total reduce el valor unitario de cada palabra individual. Todo está disponible. Entonces, nada es particularmente valioso. Cuando un hombre guarda silencio con consistencia, las palabras que sí elige decir llegan a un contexto de escasez que las hace imposibles de ignorar. No porque sean necesariamente más profundas o más elaboradas, sino porque su rareza les da un peso que las palabras de un hombre que habla constantemente no pueden tener independientemente de su calidad. Ella recuerda lo que dijo porque fue poco. Recuerda el tono, el momento, el contexto, las palabras exactas, no porque tenga una memoria especialmente buena, sino porque la escasez de esas palabras le dio el espacio para ser registradas de forma completa, en lugar de perderse en el flujo de un volumen mayor. Si aún sigues aquí y el vídeo te está aportando algo real, apóyanos con un like. Ayuda a que este contenido llegue a más hombres que lo necesitan. Epicteto nos enseñó: tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. El hombre que vive ese principio, que escucha más de lo que habla y habla menos de lo que podría, construye con cada palabra que sí elige decir un peso que la abundancia verbal destruye. Y ese peso queda en la memoria de ella con una precisión que el volumen no permite. Número 4. Su silencio ante el conflicto demuestra que no necesita ganar. El cuarto motivo tiene una dimensión específica que se manifiesta en los momentos de tensión o conflicto. Son esos momentos donde el silencio tiene el mayor costo aparente y el mayor efecto real, porque es exactamente cuando todos los demás hablan, argumentan, defienden, atacan o justifican que el hombre que guarda silencio se distingue de una forma que ninguna victoria verbal podría lograr. En un conflicto hablar es lo más fácil. Lanzar el argumento, el reproche, la explicación, la defensa, hacer que la otra persona entienda el punto de vista propio, ganar el intercambio. Esas son las respuestas automáticas que el conflicto activa en la mayoría de las personas, porque el conflicto genera la necesidad de ser entendido, de tener razón, de que la otra persona reconozca algo. El hombre que guarda silencio ante el conflicto no tiene esa necesidad. No necesita que ella entienda su perspectiva, porque su bienestar no depende de ese entendimiento. No necesita ganar el argumento, porque su sentido de valor no está determinado por el resultado del intercambio. Esa ausencia de necesidad comunicada a través del silencio, cuando todos los demás hablarían, es exactamente lo que la distingue como demostración de algo que las palabras no pueden comunicar con la misma claridad. Marco Aurelio escribió: "No desperdicies el resto de tu vida pensando en otras personas cuando podrías estar pensando en ti mismo". El hombre que guarda silencio ante el conflicto no está pensando en cómo responder, en cómo ganar, en cómo ser entendido. Está en otro lugar, un lugar donde el conflicto no tiene el poder de sacarlo de su centro, y ese lugar, visible desde afuera como silencio, es exactamente lo que ella no puede olvidar, porque nunca antes lo había visto tan claramente. Número 5. Activa en su mente el procesamiento que solo la incertidumbre produce. El quinto motivo opera en el nivel cognitivo más profundo de todos los que vamos a ver.
tiene que ver con lo que la mente hace cuando no tiene suficiente información para construir una imagen completa de algo que le importa. La mente humana tiene una tendencia que la psicología cognitiva ha documentado extensamente. Cuando falta información sobre algo relevante, el cerebro no simplemente deja ese espacio vacío, lo llena activamente con inferencias, proyecciones, construcciones propias. Y ese proceso de llenado activo consume recursos cognitivos de la misma forma que un problema sin resolver consume la atención de forma continua hasta que encuentra algo que se sienta como solución. El silencio de un hombre es exactamente el tipo de información incompleta que activa ese proceso de forma sostenida. No sabe completamente qué piensa, no sabe completamente qué siente en los momentos específicos donde el silencio reemplazó a las palabras. No tiene acceso al mapa de su interior porque ese mapa nunca fue entregado, ni siquiera parcialmente. Y mientras esas preguntas permanecen sin respuesta completa, la mente de ellas sigue volviendo a ellas, sigue procesándolas desde distintos ángulos, sigue buscando en cada interacción pasada o presente cualquier señal que pueda iluminar lo que el silencio no reveló directamente. Ese proceso de retorno continuo no es consciente ni voluntario. Ocurre de la misma forma en que la mente vuelve a una canción cuya letra no recuerda completamente, automáticamente, en momentos inesperados, impulsada por la incomodidad de lo incompleto. Y cada vez que ocurre la presencia de ese hombre, es renovada en la memoria con una frescura que los hombres que lo dijeron todo nunca podrán renovar, porque su historia ya fue cerrada y archivada. Séneca escribió: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y la imaginación que trabaja sobre un hombre cuyo silencio dejó preguntas sin respuesta es una imaginación que no puede descansar completamente, que sigue construyendo, interpretando, buscando. Todo ese trabajo cognitivo tiene un resultado que ninguna transparencia verbal podría producir, que ese hombre ocupa espacio activo en su mente mucho después de que los hombres que dijeron todo hayan sido procesados y archivados. Número 6. El silencio frente al dolor propio comunica fortaleza que admira sin poder ignorar. El sexto motivo tiene que ver con cómo el silencio ante el dolor propio, ante la dificultad, ante la adversidad, comunica un tipo de fortaleza que las declaraciones de fortaleza nunca pueden comunicar con la misma credibilidad. Decir que uno es fuerte no produce el mismo efecto que demostrar esa fortaleza en las circunstancias donde la mayoría muestra debilidad. Y una de las circunstancias donde la mayoría muestra debilidad es exactamente cuando está atravesando algo difícil, cuando la vida no está saliendo como se esperaba, cuando hay pérdida, cuando hay dolor, cuando las circunstancias empujan hacia abajo. En esos momentos, el hombre que guarda silencio sobre lo que está atravesando, que no busca ni consuelo, ni atención, ni reconocimiento por lo que está cargando, comunica algo sobre su relación con la adversidad, que la queja o la expresión del dolor no podría comunicar. Comunica que tiene recursos internos suficientes para atravesar lo que atraviesa sin necesitar audiencia para hacerlo. Epicteto nos enseñó: el sufrimiento no viene de los eventos, sino de nuestra opinión sobre ellos, y tenemos control sobre nuestra opinión. El hombre que guarda silencio sobre su dolor no está negando el evento. Está ejerciendo control sobre su opinión de él. Está eligiendo no hacer del dolor algo que requiere ser visto para ser validado. Y esa elección, aunque a veces puede parecer distancia o frialdad, comunica una fortaleza que ella registra y que no puede simplemente descartar como si no existiera. Número 7. Lo hace más presente en su mente que quienes llenaron el espacio con ruido. El séptimo motivo tiene una paradoja en su centro que vale la pena examinar con cuidado. El silencio, que debería producir ausencia, en realidad produce una forma específica de presencia que el ruido constante no puede producir. Y esa paradoja es exactamente uno de los motivos más poderosos por los que el hombre que guardó silencio es imposible de olvidar. Cuando alguien llena el espacio con palabras constantes, con presencia constante, con atención constante, ocupa el espacio de una forma que termina siendo invisible.
como el ruido de fondo que el cerebro aprende a filtrar porque está siempre presente. La presencia constante se convierte en paisaje y el paisaje no se nota hasta que cambia. El silencio de un hombre crea el cambio que hace que su presencia sea notar, no porque esté presente constantemente, sino porque su presencia tiene bordes definidos. Hay momentos donde está completamente presente y momentos donde el silencio llena el espacio. Y esa alternancia, esa definición de bordes, hace que los momentos de presencia sean registrados de forma completa, en lugar de perderse en la continuidad del ruido. Marco Aurelio escribió: "La calidad de tu vida no está determinada por lo que haces, sino por cómo lo haces, y la calidad de la presencia de un hombre no está determinada por su volumen, sino por su densidad". El hombre que guarda silencio cuando puede hablar y habla cuando tiene algo que vale la pena decir, tiene una densidad de presencia que el volumen constante destruye, y esa densidad es exactamente lo que la memoria de ella retiene cuando todo lo demás se ha ido difuminando. Número 8. Demuestra que no necesita su validación para estar completo. El octavo motivo conecta el silencio directamente con la autosuficiencia y con lo que la autosuficiencia comunica sobre el valor de un hombre. Uno de los comportamientos más comunes que el deseo de validación produce en los hombres es hablar. Hablar para ser interesante, hablar para demostrar valor, hablar para llenar silencios que de otra forma comunicarían incertidumbre sobre si uno es suficiente. El hombre que puede habitar el silencio sin ansiedad, que puede estar en presencia de ella sin necesidad de llenar el espacio con demostraciones de valor, comunica algo que ninguna demostración verbal podría comunicar con la misma eficiencia, que su sentido de valor no depende de la impresión que produce en el momento, que ya tiene suficiente dentro de sí mismo para no necesitar extraer validación del exterior. Autosuficiencia comunicada a través del silencio tiene un efecto específico sobre ella, no porque el silencio sea estratégico, sino porque la autosuficiencia genuina tiene una calidad de presencia que se percibe antes de que se articule. Se siente como alguien que no necesita nada de ti para estar bien. Y esa sensación tan diferente de la presencia de alguien que necesita constantemente algo del exterior es exactamente la que queda grabada. La mayoría de las interacciones que ella tiene con hombres tienen como subtexto invisible la necesidad de ese hombre de algo, de aprobación, de interés, de señales de que va bien. El hombre que guarda silencio desde la autosuficiencia no tiene ese subtexto. La interacción con él tiene una textura diferente porque no hay nada que él necesite extraer ella para sentirse completo. Y esa diferencia de textura, aunque nunca sea nombrada, es la que hace que la memoria de esa interacción tenga una claridad que las interacciones cargadas de necesidad invisible raramente tienen. Seca escribió: "El hombre sabio se basta a sí mismo, y el silencio es la demostración más directa de esa autosuficiencia. No necesita que ella sepa lo que piensa, no necesita su reacción para validar lo que siente, no necesita su aprobación para saber quién es. Ese no necesitar visible a través del silencio es exactamente lo que ella no olvida, porque es exactamente lo que raramente encuentra. Y lo que no se encuentra con frecuencia siempre es recordado con más precisión que lo que abunda". Número 9. Le da a cada momento compartido un peso que el exceso de palabras habría diluido. El noveno motivo tiene que ver con la calidad de los momentos que se comparten con un hombre de silencio, en comparación con los que se comparten con un hombre de palabras constantes. La diferencia no es solo en lo que se recuerda, es en lo que se vivió realmente en esos momentos. Con un hombre que llena el espacio con palabras constantes, los momentos compartidos tienen una textura específica. Siempre hay algo siendo dicho, procesado, respondido. La atención está siempre ocupada con el contenido verbal y esa ocupación constante de la atención puede producir momentos ricos en intercambio, pero pobres en presencia real, en la experiencia de simplemente estar en el mismo espacio con alguien, con un hombre que guarda silencio. Los momentos compartidos tienen una textura completamente diferente.
El silencio crea espacio donde la presencia puede ser sentida directamente sin el filtro del intercambio verbal constante. Hay momentos donde simplemente están sin que nada necesite ser dicho para que el momento tenga peso. Y esos momentos donde la presencia se sintió directamente sin mediación verbal son los que la memoria retiene con la mayor claridad. Epicteto nos enseñó: no busques que lo que ocurre ocurra como quieres. Desea lo que ocurre tal como ocurre y encontrarás paz. El hombre que puede estar en un momento sin necesidad de llenarlo, que puede desear lo que ocurre tal como ocurre, sin agregar palabras que lo mejoren o lo expliquen, crea una calidad de presencia que los momentos con él llevan impresa. Y esa impresión, más física que verbal, más sentida que pensada, es la que más difícilmente se borra con el tiempo. Número 10. El silencio que sostuvo cuando pudo hablar se vuelve la pregunta que ella nunca termina de responder. El 10º y último motivo es el que cierra el ciclo y explica por qué la memoria de ese hombre no tiene fecha de vencimiento. No se trata de los momentos específicos, ni de las palabras escasas que sí dijo, ni de la presencia densa que creó. Se trata de una pregunta que el silencio instaló y que las palabras que no llegaron nunca permitieron responder. Cuando un hombre guarda silencio en los momentos donde hablar habría sido lo natural, la mente de ella construye la pregunta de qué había detrás de ese silencio, no como esfuerzo consciente, como proceso automático de quien intenta entender algo que no fue completamente explicado. Y esa pregunta, una vez instalada, no tiene mecanismo de cierre. Se trata del disponible porque la respuesta nunca llegó en palabras. ¿Qué pensaba realmente? ¿Qué sentía en ese momento específico? ¿Qué habría dicho si hubiera decidido hablar? ¿Qué significó ese silencio en ese contexto particular? Son preguntas que pueden parecer simples desde afuera, pero que desde adentro no tienen respuesta accesible. Y la mente no cierra lo que no puede responder, lo mantiene abierto, lo sigue procesando, vuelve a él en momentos inesperados. Marco Aurelio escribió: el impedimento para la acción hace avanzar la acción. Lo que está en el camino se convierte en el camino. El silencio fue el impedimento a la comprensión completa. Y lo que avanza a través de ese impedimento es exactamente la presencia permanente de ese hombre en su memoria, no como recuerdo que se visita conscientemente, como pregunta que habita en el fondo y que aparece cada vez que algo, en cualquier contexto, roza la pregunta que el silencio instaló y que nunca fue respondida. Esa es la razón más profunda por la que las mujeres nunca olvidan a quien guardó silencio. No porque el silencio sea una estrategia, sino porque el silencio genuino, el que viene de quien no necesita hablar para estar completo, instala preguntas que permanecen abiertas el tiempo que dure la memoria. Amigo mío, los 10 motivos que vimos hoy no son argumentos para que imites el silencio. Son la descripción de por qué el silencio, que viene de la convicción genuina, produce efectos que las palabras no pueden producir. La diferencia entre el silencio estratégico y el silencio genuino es siempre detectable. El estratégico es incómodo para quien lo sostiene porque requiere esfuerzo. El genuino no requiere esfuerzo porque viene de un lugar donde las palabras simplemente no son necesarias. No hay nada que demostrar, no hay nada que llenar. No hay nadie cuya aprobación justifique romper un silencio que está completo en sí mismo. Cuando ese silencio existe, no necesita ser explicado ni justificado. Habla por sí mismo, y lo que dice es exactamente lo que ninguna explicación podría decir con la misma claridad. Recuerda, tu silencio habla. Asegúrate de que diga lo correcto. Y para más sabiduría estoica sobre el peso de lo que no se dice y el poder de quien no necesita decirlo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Considera también hacerte miembro del canal. Un fuerte abrazo.